Ya está grabando. Bien, ok, empecemos. Aplicar el método de preferencia para obtener la corriente IX y la potencia en la fuente de 2 amperios. Ok. Un momento, a ver aquí. Ya, empecemos. El método de mi preferencia, bueno, ahí podían ustedes usar cualquier método, ¿no? Yo lo voy a hacer por mallas porque me gusta mucho mallas, básicamente. Entonces, yo empezaría haciendo por mallas, ¿no? Yo voy a llamar a esta de acá I1, I2, E y 3. Bien. Tengo tres corrientes, entonces tengo tres mallas, entonces debo ser capaz de hallar tres incógnitos, tres ecuaciones, perdón, ¿no? Ok. Para la malla 1 voy a decir, voy a fijarme, ¿no? Si me fijo en la malla 1 no tengo ninguna fuente. Entonces directamente, digamos, si no hay fuentes, tendremos así, ¿no? Empezaría yo. 5 ohmios por la corriente I1, que es la única corriente que atraviesa la resistencia de 5 ohmios. Si sigo, veo, eso sería más 8 ohmios, leo yo. Me corrigen de todas formas. Es que bueno, sería un desastre si lo hago con 6. Yo veo 8. En la foto no está muy claro, pero yo veo 8. Ahí yo voy a poner 8 ohmios. Espero que está aquí. Yo veo 8. Esperemos que sea 8. 8 por qué corriente. I1, ¿no? Que es la que pertenece a la malla, menos la otra malla que comparte, que sería I3. Más 7 ohmios por la malla a la que pertenece, en la que estoy trabajando, que es I1, menos la malla que comparte, que para esas I2. Ahora, todos esos son consumos de voltaje igual a los componentes que entregan voltaje, ¿no? Las fuentes. No hay fuentes, entonces 0. Es 8, ya perfecto, gracias. Bueno, aquí nomás resuelvo, aplico álgebra, digamos, 5 y 1 más 8 y 1 menos 8 y 3 más 7 y 1 menos 7 y 2. Eso es igual a 0 y ordeno, ¿no? 5 y 1 más 8 y 1, 13 y 1. 13 más 7 y 1, 20 y 1. Bueno, veamos, ¿no? Más o menos, vamos a ver. Menos 7 y 2, ok, entonces menos 7 y 2, no hay más y 2, menos 8 y 3, porque no hay más y 3, esto es igual a 0, y para mí esta es mi ecuación 1, ok. Malla 2. Ahora, aquí no podría aplicar yo malla 2 porque tengo una fuente de corriente que está entre las dos mallas, ¿no? Pero no hay problema porque yo puedo aplicar supermallas, ¿no? Supermallas aplico cuando tengo una fuente de corriente que está entre medio de dos mallas, ¿no? Entonces yo voy a decir lo siguiente, yo voy a decir aplico supermallas I2 e I3. El sentido de la corriente la mantengo, digamos. Bueno, esto no deja de ser I2 e I3, solamente que aplico supermallas. ¿Cómo seguiría esto? Entonces veamos. 6, ¿no? Esta resistencia 6 de 6 ohmios sería 6, la corriente que la atraviesa, que es I2, más 7. Ahora 7, la corriente, la corriente de la malla donde estoy trabajando, que es I2, menos la otra malla la corriente de la otra malla que comparte, que es I1, ¿no? Siempre es así, digamos, ¿no? La malla sobre la que estoy trabajando es positiva, la malla que comparte es negativa. Sigo, ¿no? Más 6, 8,
esa es de 8. Aquí 8 por I3 menos I1, ¿no? ¿Hay más resistencias? No. Eso es igual a las fuentes, ¿no? A las fuentes de voltaje que yo haya. Me fijo aquí, esta fuente de aquí, si se fijan, tiene más, menos. Esa fuente me estaría generando una corriente en este sentido. Si la corriente que genera la fuente es contrario a mi sentido de corriente que yo establecí, para mi análisis ese voltaje es negativo. Entonces para mí sería menos 3 voltios. ¿Hay más fuentes de voltaje? No, entonces queda ahí. Esto es supermalla, ¿ya? Supermalla 2,3. Aplico álgebra. Esto va a ser 6 y 2 más 7 y 2 menos 7 y 1 más 8 y 3 menos 8 y 1 es igual a menos 3 voltios. Bueno, la B ya saben que en estos análisis no colocamos las unidades para no estar chipándonos, ¿no? Solamente trabajamos con números incógnitas. Ordeno menos 7 y 1 menos 8 y 1 menos 15 y 1, ¿no? 6 y 2 más 7 y 2, 13 y 2. ¿Y no hay más y 2? No. Más 13 y 2. Si tiene alguna pregunta, me preguntan, o sea, me interrumpen, no hay problema. Y por último, y 3, ¿no? Que solamente aparece una sola vez, entonces más 8 y 3. Eso es igual a menos 3. Para mí, esta es mi ecuación número 2, ¿no? Ahora yo tengo 3 incógnitas, pero tengo 2 ecuaciones. Me falta una ecuación, ¿de dónde la consigo? De la fuente de corriente en este caso. O sea, del lugar donde apliqué yo supermallas, de ahí tengo que yo sacar una ecuación. ¿De qué manera? Vamos a decir de la fuente de 2 amperios. Evalúo, ¿no? I2 es una corriente que va así. I3, o sea, todas las corrientes yo las hago que vayan en el mismo sentido, ¿no? Eso me dice el método. Podría ser el sentido antihorario, pero si quieren, ¿no? Igual va a salir lo mismo. Normalmente todo el mundo trabaja con este sentido de corriente. Ahora, esta fuente de corriente que genera una corriente en este sentido hacia abajo, yo me fijo. I2 acompaña a esa fuente. I3 se opone a esa fuente. Y esas son las dos corrientes que actúan sobre esta rama, sobre la rama en la que está la fuente. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que 2 amperios, o sea, 2 va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Quién es la que lo acompaña? I2 menos I3. Menos porque se lo opone. Y de ahí es donde yo consigo mi tercera ecuación. Bueno, ordenémosla como las demás. Esto sería 0 y 1. No tiene valor en I1. Más I2 menos I3. Eso sería igual a 2. Entonces, esta es mi ecuación número 3. Ya tengo 3 ecuaciones, tengo 3 incógnitas, tengo 3 ecuaciones, puedo resolver mediante un sistema de ecuaciones. Hagamos eso. No, vamos a... ustedes están aquí, perdón. Ahí deben estar. Bueno, al ingeniero les permitía usar o las calculadoras esas, las poderosas, las de 1000 bolivianos, o les permitía usar celular, ¿no? Entonces, bueno. Hay una que les recomiendo usar, igual es lo mismo, bien, es exactamente lo mismo. Solo que a mí me gusta usar esta calculadora, no me acuerdo cuál es la que les recomiendo usar. Pero es lo mismo, ya hemos hecho ejercicios en las que, digamos, sale lo mismo usando cualquier calculadora porque todas trabajan de la misma manera. Son 3 ecuaciones, 3 incógnitas. 20 menos 7 menos 8, 0. Entonces aquí coloco 20 menos 7 menos 8, 0. La segunda, menos 15, 13, 8 menos 3.
menos 15, 13, 8, menos 3. Aquí era 0, aquí era 1 menos 1, 2. 1 menos 1, 2. Por si acaso, y creo que lo vamos a ver más adelante, eh, esta igual sirve para números imaginarios, entonces es muy útil. No sé si las que tienen ustedes servirán, pero bueno. Solución por el método de Gauss-Jordan. Yo tendría estas de acá como mis respuestas, ¿no? X1, X2 y X3, que para mí son Y1, Y2 e Y3. Igual aquí podría yo cambiarle el nombre y poner Y1, pero qué flojera. Ahí tengo mis respuestas. ¿Qué quiere decir cuando me sale negativo? Simplemente que el sentido que yo escogí en mi análisis para esa corriente es el contrario, ¿no? Por ejemplo, aquí me ha salido que usando este sentido me sale negativo, quiere decir que en realidad para I1 la corriente estaría yendo en el sentido contrario, ¿no? Bueno, aquí de todas formas el ejercicio me indica que va hacia allá, entonces yo obedezco al ejercicio ya, principalmente. Bueno, lo que importa es el valor numérico de IX. Ahora, ¿qué es IX para mí? Es la corriente que atraviesa toda esta rama, que para mí eso es I1. Es decir, para mí I1 es igual a IX y eso es igual a menos, como digo, no me interesa el signo, me interesa el número, 47 sobre 65 son 0,72 723 amperios o 723 miliamperios igual. Entonces esa es la corriente IX. Bien, luego, la potencia en la fuente de 2 amperios. La potencia que es igual, ¿no? La potencia es igual a voltaje por corriente, ¿no es verdad? Entonces, tengo la corriente que genera esta fuente, no son 2 amperios. Lo que me faltaría sería saber el voltaje. ¿El voltaje entre dónde? El voltaje que haya sobre esta fuente, que sería entre este punto y este punto. Ahora, en principio, no, yo no lo conozco, pero puedo hacer lo siguiente. ¿Ya? Yo puedo decir, y este sería un segundo análisis por nodos, si quieren, un tanto, en el que yo voy a establecer como un nodo de referencia 0 ese nodo de aquí abajo, ¿no? Ya les había dicho que lo más común es que el nodo de referencia sea el de abajo, pero de manera teórica se establece como nodo de referencia aquel nodo al que le están llegando la mayor cantidad, ¿cómo es? Esa parte del circuito a la cual tiene la mayor cantidad de nodos, ¿no? En este caso tendríamos dos opciones, sería aquí, que le llegan 3, bueno, en todas llegan 3, ¿no? Aquí llega 3, aquí llega 3, aquí llega 3, acá llega 3. Pero repito, por, por convenio suele ser el de aquí abajo. Para mí, ¿cuánto va a valer ese nodo? 0 voltios, ¿ya? Ahora, si me fijo esta fuente, que está solitaria en toda esta línea, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta fuente, si yo mido entre este punto y este nodo que es tierra, ¿no es verdad? Hay 3 voltios, ¿bien? Como no hay ninguna resistencia aquí, no incomoda nada. Ahora, por teoría eléctrica, o sea, por teoría de electricidad, yo sé que en paralelo los voltajes son iguales. ¿Qué quiere decir? Que si entre aquí y aquí hay 3 voltios, entre aquí y acá tienen que haber 3 voltios y entre aquí y acá tienen que haber 3 voltios, ¿bien? Porque estos 3 están en paralelo. Y la teoría me asegura eso, me asegura que los voltajes los voltajes se mantienen iguales en conexiones en paralelo. O sea, esta resistencia, esta fuente de corriente y esta fuente de voltaje, en todas ellas hay 3 voltios. ¿Bien? ¿Qué quiere decir entonces? Que yo puedo hallar la potencia sobre la fuente de 2 amperios
ya que conozco que entre estos dos nodos van a haber 3 voltios y la corriente que genera esta fuente es de 0.723 amperios. Entonces la potencia que estaría generando esa fuente es de 2,169 vatios. Y ahí tendría yo mis dos respuestas. ¿A alguien le salió así? A mí me salió otro, disculpa, auxiliar. La corriente, seguramente, ¿no? No la potencia. La corriente me salió la misma. No sé si estará bien la potencia porque tampoco tuve una idea clara de cómo hacerlo. Ya, ¿cuándo te salió la potencia? En la potencia yo primero saqué, o sea, lo resolví de otra manera, pero me salió 5,691 watts. No sé si estará bien. Ya, ¿me pasás o, bueno, no, lo hiciste en examen, ¿no? Sí. Ya, bueno, la manera correcta, digamos, la que yo conozco, igual podríamos revisarlo, es esta, ¿no? Es seguir la teoría de circuitos, esto, ¿no? Que estoy explicando que los voltajes en paralelo son los mismos. Aquí caen 3 voltios por la fuente, aquí van a caer 3 voltios, acá hay 3 voltios. Sí, a mí me salió diferente por el hecho de que yo le puse, ¿cómo se dice? I2. O sea, la malla 1 la llamé I1, la malla 2 I2 y mi malla 3 no la llamé I3, yo le puse I2 menos 2, digamos, ¿no es? Porque igual ese método enseñó el ingeniero. Y como en esa malla es I2 menos 2 en la I3, o sea, tu ecuación, en tu ecuación de I2 menos I3, digo I2 menos 2, perdón, te voy a chipar todo, y lo reemplacé y la nueva corriente la multipliqué por el voltaje y por eso me salió 5. Y si te lo paso mejor porque no me vas a entender. Sí, sí, es complicado entender Sí, ya. sí. Podemos revisarlo ya, pero bueno, dejémoslo hasta así. Por lo menos la corriente debería todos haberla hallado, ¿no? Era sencillo, ¿no? Le salió el compañero y espero que a los demás también le haya salido la corriente, por lo menos. Pasemos a hacer los demás. Espero no haberlos perdido. Ok. Luego planteé las ecuaciones, no resuelva, de mallas y de nodos, ¿no? Para el ejercicio este que tienen que sería el 6. ¿Qué método enseñar el ingeniero para que le llame a esta malla I2 menos I3? ¿Cómo? Bueno, después lo veré. Ok, plantear las ecuaciones. Sencillamente no resolver. Bien. Entonces, yo primero hago por mallas, ¿no? Aquí estoy obligado a hacer por mallas y nodos. Lo mismo de siempre. Establezco o le doy nombres a las corrientes y establezco un sentido único para todas las mallas, ¿no? I3 e I4. Y empiezo. Ya, I1, ¿no? Malla I1. Veo 5 de la resistencia de 5 ohmios por I1, que es la única corriente que estaría viendo, más, voy a la otra resistencia una vez, 6 ohmios por, ¿qué corriente está viendo 6 ohmios? I1, chao, I1 menos I3. ¿No? I1 menos I3. ¿Hay más resistencias? No, eso debe ser igual a ¿cuánto? A la fuente. Ahora, ¿qué valor va a tener la fuente? Me fijo en su polaridad. El positivo está aquí, el negativo está acá. Esta fuente genera una corriente en este sentido. Entonces veo que se opone al sentido de corriente que yo establecí. Por lo tanto, esos 12 voltios van a ser en mi ecuación negativo. Menos 12 voltios. Bueno, el voltio no lo coloco. Aplico álgebra, ¿no? Sería 5 y 1 más 6 y 1 menos 6 y 3 es igual a menos 12. ¿Bien? Nada, como 6 más 5 es 11. 11 y 1. No hay 2, entonces yo coloco más 0 y 2. Bueno, no colocarlo así, nomás para meterlo de manera más clara a la calculadora. Menos 6 y 3 es igual a menos 12. Y esta es mi ecuación número 1. ¿Ya?
Analizo la malla 2. Ahora, ¿qué pasa con la malla 2? La malla 2 tiene una fuente de corriente, ¿no? Que afecta solamente a la rama externa, ¿no? O sea, afecta a una sola rama, no está entre medio como en el anterior caso. Ahora, entonces, esta corriente va a fluir desde este nodo hasta este nodo. ¿Qué es lo que yo llamo I2? Para mí I2 es esta corriente de acá. Entonces, de la malla 2, en realidad es una malla ficticia, se le llama, porque ya conozco su corriente. I2, ¿cuánto va a valer? Y me fijo, incluso la fuente va en ese sentido. Lo comparo con el sentido que yo escogí para esa corriente. Son los mismos, entonces I2 vale 3. ¿No? Si la fuente fuera hacia el otro lado, sería menos 3, ¿no? O sea, ya conozco la corriente. Ya no voy a tener que hallar 4 ecuaciones para 4 incógnitas, porque I2 ya dejó de ser una incógnita, ¿bien? Necesito 3 ecuaciones con 3 incógnitas, entonces eso queda como dato. I3, analicemos I3. Ahora, I3 no voy a poder trabajar y tampoco I4 de manera convencional porque hay una fuente que está entre medio de ambas mallas. Pero ¿qué si puedo aplicar? Nuevamente aplicamos supermallas. Mantiene el sentido de corriente. Entonces yo voy a decir supermalla I3 I4. Un segundo, ¿quién quiere ingresar? Ok. Bien, las resistencias, ¿no? Vamos a evaluar. Esto era 7. Sí. Entonces sería 7 por I3, ¿no? Más 6. I3 menos I1, ¿no? Más 8 I4 menos I2, ¿no? ¿Hay más resistencias? No. Eso es igual a las fuentes de voltaje que yo tenga. Nuevamente tengo que evaluar aquí la polaridad de la fuente. Va a generar una corriente en este sentido que se va a poner al sentido que yo establecí. Entonces esa fuente va a ser negativa, van a ser menos 3 voltios. Aplico álgebra, esto se queda 7 y 3 más 6 y 3 menos 6 y 1 más 8 y 4 menos 8 y 2. Eso es igual a menos 3. Acomodando, esto sería menos 6 y 1 menos 8 y 2 7 y 3 más 6 y 3 es 13, positivo, más 13 y 3 más 8 y 4. Eso es igual a menos 3. Ahora, I2 lo conozco, son 3, entonces, porque todas mis ecuaciones ahora tienen que quedarme como ecuaciones de, y aquí me faltaría, ¿no? En realidad, si quisiera hacerlo yo acomodado, en realidad esto sería más 0 y 4, ¿no? Es igual a menos 12. Ahora, repito, ¿no? I2 ya lo conozco, ¿no? Aquí es 0, entonces, bueno, igual lo correcto, lo realmente correcto, ya para no hacer con chipadera, sería ahí. Ya, porque I2 ya dejó de ser incógnita. I1, I3 y 4. Todas tienen que tener I1, I3 y 4, I1, I3 y 4. Aquí, ¿qué va a pasar? Esto va a ser menos 6 y 1. Ahora, menos 8 por I2. ¿Cuánto vale I2? 3. Más 13 y 3. Más 8 y 4. Es igual a menos 3.
Ya por último quedaría esto, menos 6 y 1, más 13 y 3, más 8 y 4, es igual a, esto queda menos 8 por 3, menos 24. Pasa el otro miembro como positivo, 24 menos 3, 21, ¿no? Y esta es mi ecuación número 2, en función de I1, I3 e I4. Entonces, ya dijimos, tengo 3 incógnitas, necesito 3 ecuaciones. ¿De dónde va a salir mi última ecuación? De la fuente donde yo apliqué supermalla. ¿Qué voy a decir yo? De la fuente de 2 amperios, ¿qué voy a tener? ¿Cuál acompaña a la fuente, a su sentido de la fuente, que va para allá, ¿no? I3, o sea, I3 menos I4, porque I4 se va a oponer a ella, va a ser igual a el valor de la fuente, que es 2. Y esta es mi tercera ecuación. Y ahí están planteadas mis 3 ecuaciones. No me pide crecer sola, me pide simplemente que plantee las ecuaciones. Ahora, creo que como paso final ustedes deberían haber puesto aquí colocadas en orden, ¿no? Es decir, aquí colocarían I1, las incógnitas, I3 e I4, y deberían colocar aquí 11, menos 6, 0, menos 12, menos 6, 13, 8, 21, 0, 1, menos 1, 2, ¿no? Y esa sería la respuesta. No sé si tenían que hacer este pasito extra o si le bastaba al ingeniero con verla a las 3, ¿no? No me acuerdo, pero bueno. Ok, eso respecto a malla. Respecto a nodos, ¿será que me entra acá nodos? Para que quede todo en una hoja, vamos a ver. Esas ecuaciones tenían que darles ahora. Que ustedes le llamaron I1, a la abajo I2, a la arriba I3 y a la abajo I4. No importa. Lo que importa es que en números deberían ustedes haber tenido estas ecuaciones de aquí. Bien, numéricamente debían ser eso, ya que las incógnitas la hayan llamado. Por eso es más útil tenerlo así, ¿no? Con las incógnitas arriba, porque las incógnitas ustedes podrían darle el nombre que quieran, pero las ecuaciones, los valores, deberían haberles dado sí o sí estos de acá. ¿Ya? Si se recordarán o si lo tendrán anotado, compararán. Nodos, ¿cómo hago nodos? Bueno, igual hago con la misma imagen porque la imagen necesito rayarla. Una imagen, recién vamos media hora. Está bueno. Ok, por nodos. ¿Cómo sería esto por nodos? Tengo que ubicar un número de nodos primeramente, ¿no? Lo mejor sería establecer un nodo de referencia. Ahora, normalmente el nodo de referencia es al que le llegan la mayor cantidad de corrientes, ¿no? A donde fluye la mayor cantidad de corrientes. En este caso sería el de al medio, mi nodo de referencia, ¿no? Ahora, esto del nodo de referencia no es que sea obligatorio hacerlo así. Yo podría establecer como nodo de referencia también el de abajo, normalmente. O, digamos, lo correcto sería evaluar todos los nodos como tales, ¿no? Tendría entonces yo 5 nodos para evaluar. Bien, entonces, bueno, hagámoslo así, ¿no? Que es lo correcto, digamos, que deberíamos hacer. Nodo 1, llamémosle a este de la izquierda el nodo 1. Ok, el nodo 1, entonces debo establecer una serie de corrientes, ¿no? Voy a decir que aquí entra, voy a decir que acá sale, y voy a decir que acá sale igual. Bien, estas corrientes que yo estoy definiendo son de manera arbitraria, ¿no? No siguen una regla específica. El único momento donde yo podría establecer una corriente siguiendo el circuito sería si hay fuentes, ¿no?
una fuente que me indique el sentido de la corriente real, ¿no?, que toma. Como en ninguno de estos tres casos hay fuente, pues puedo escoger la que yo quiera. Tengo esas tres corrientes que salen y entran en ese nodo. ¿Qué digo yo? Sumatoria de corrientes entrantes igual a sumatoria de corrientes salientes. ¿Quiénes entran? I1. ¿Quiénes salen? I2 e I3. Entonces, empiezo, ¿no? Voltaje de salida, que sería el de abajo, menos voltaje de llegada. Bueno, una vez hay que poner el nombre a todos. N1, N2, N3, N4. Vamos a llamarlo a este porque este que sea el de referencia. O sea, quiere decir que aquí van a haber 0 voltios, ¿ya? Para simplificar, para no tener que hacer un análisis más para este nodo. Se puede hacer, bien. Más bien es lo que se recomienda que se haga. ¿Cómo quedaría esto entonces? Esto va a ser 0, ¿no? Sale de 0 voltios y llega a N1, que aquí para mí está el voltaje 1, ¿no? O sea, va a ser 0 menos V1 dividido entre 7, ¿no? La resistencia que atraviesa. Eso va a ser igual a I2, que va a ser V1 menos V2 sobre 5, ¿no? Más I3. I3 va a ser V1 menos V3 dividido 6. Para eliminar denominadores, ¿qué hago yo? Mínimo como un múltiplo, ¿no? Lo multiplico toda la ecuación, la multiplico por 30, ¿sirve? No. 30, 24, 28, 5, 35, no, tampoco. 42. Bueno, ya me cansé. Hagámoslo por como escuelita. Va, una vez multiplicamos todo. Pues 7 por 5 por 6, 210. Entonces voy a multiplicar todo por 210. 210 entre 7, 30. Aquí quedaría menos 30V1, ¿no? Eso va a ser igual a 210 entre 5, 42. Sería 42V1 menos 42V2 más 210 entre 6, 35. Sería 35V1 menos 35V3. Acomodo la ecuación, ¿no? Llevo a una sola incógnita. Acá voy a colocar menos 30V1, este 42V1 pasa al otro miembro a restar, y este 35 también va a pasar al otro miembro a restar. Entonces sería menos 30, menos 42, menos 35, menos 107. V1. Ahora B2, que solamente está aquí una sola vez, pasa al otro miembro, que está a la derecha, yo lo paso a la izquierda a sumar. Más 42 B2 y B3, que también solamente aparece una sola vez, entonces pasa al otro miembro a sumar 35 B3 y todo eso se iguala a 0. Ecuación 1. Ahora para el nodo 2. ¿Qué corrientes le llegan? Ya establecí que I2 salía de esta manera, entonces le llega I2 así, ¿no? Esta fuente ya me está definiendo un sentido de corriente, entonces yo sigo ese sentido y esa nueva corriente la llamo I4. Y esta fuente también me está definiendo un sentido de corriente, me dice que va a ir hacia allá. Y ese yo lo llamaría I5. Bien, ahora, pero veamos un detalle. Aquí hay una fuente entre dos nodos. Bien. Yo no puedo aplicar, digamos, en un principio, o sea, no
porque no tengo forma de conocer la corriente, si no solamente tengo un valor de voltaje aquí. Lo que sí puedo hacer es aplicar supernodos. ¿Qué voy a decir? Voy a imaginarme, ¿no?, que esa fuente, en lugar de que esté la fuente, hay un cable recto, ¿no? Entonces esto queda como un solo cable. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un solo cable, digamos, que une dos nodos? Que este nodo de aquí, o sea, estos dos nodos yo lo puedo unir en un solo y llamarle a ese el supernodo. El supernodo 2 con 3, ¿no? Entonces ya no tengo necesidad yo de definir una corriente que pase por aquí o que pase hacia arriba o que llegue a este nodo, no, porque esto es un solo nodo. Entonces tengo esta corriente que le llega a este nodo grande, esta otra corriente que sale, me falta establecer entonces las de aquí abajo, ¿no? I3, que ya lo había establecido, va a ir hacia allá, llega a ese nodo, eso es I3. De esta fuente ya veo que me está diciendo que lo más conveniente es que yo establezca el sentido de corriente que siga la fuente. I5, de aquí no hay, o sea, no tengo fuentes, entonces a mí me da la gana de establecerlo así. I6. Bien, ya tengo las corrientes del supernodo. ¿Qué me dice? ¿Cuáles le llegan al supernodo N2, N3? ¿No? Le llega I2, ¿no? Le llega I2, le llega I3. Esas son todas las que llegan, va a ser igual a las que salen. Sale I4, sale I5 y sale I6, ¿no? Esta le llega al supernodo, esta le llega al supernodo y las demás están saliendo del supernodo. Pues entonces reemplazo, ¿no? I2 sería voltaje de salida, que es el voltaje 1, menos voltaje de llegada, dividido la resistencia que atraviesa, que es de 5 ohmios, más I3. I3 sale de B1, llega a B3 y atraviesa a 6 ohmios. Eso es igual a I4. I4, que está referenciada a esta fuente, o sea, esta fuente me define una corriente que es sobre toda esta rama. Entonces eso es I4. I4, ¿cuánto vale? 3. Más I5. I5 también es otra fuente. Bien. Otra fuente que tiene ya tiene su dirección, eso es 2 amperios, ¿no? Bueno, 3 más 2 más, esto, I6. Ahora I6 va a ser voltaje de salida, que es el voltaje 3, menos voltaje de llegada, que es el voltaje 4, dividido entre 8. De nuevo aquí, para eliminar denominadores, tengo que multiplicar por el mínimo común múltiplo. Esto es más sencillo, creo. 40. 6 por 5, 6 por 6 no da, ¿no? 6 por 7, 6 por 8, 48. Bueno, lo mismo de antes. Multiplicar los tres números. 5 por 6 por 8, 240. 240 entre 5, 48. Entonces esto sería 48B1 menos 48B2 más 240 entre 6, 40, entonces va a ser más 40B1 menos 40B3 es igual a... esto puedo sumarlo, ¿no? Primero 3 más 2, 5 y recién esa suma multiplicarla por 240, ¿no? 5 por 240, porque va a ser lo mismo que agarrar 3 por 240 más 2 por 240, ¿no? Si quieren háganlo. 5 por 240, 1200. Más 240 entre 8, 30. Es decir, 30B3
menos 30B4. Ya solo me restaría ordenar, ¿no? Todo lo que sea B1, veo aquí que es 48 más 40, sería 88B1. Menos 48 es lo único que es B2, entonces menos 48B2. Menos 40B3, aquí hay B3. Este es positivo, pasa al otro miembro a restar. Menos 40 menos 30, menos 70B3. Y B4, que está aquí, pasa al otro miembro a sumar, ¿no? Más 30B4. Eso va a ser igual a 1200. Y esta es mi ecuación número 2, ¿no? Luego, ya, y como dice Supernova, analicé a la vez B2 y B3, no necesidad de analizar B3 por sí sola. B4. Ahora, en nodos me interesa conocer los voltajes, ¿no? Si se dan cuenta. Pero aquí tengo una ventaja. Es que tengo una fuente de voltaje que va desde el nodo referencia al nodo B4. Igual, los siguientes temas van a seguir siendo análisis de mallas y no, solamente que el siguiente tema ya es de análisis en corriente alterna y entran impedancias, lo vamos a ver. Lo que quiero que me entiendan ahorita, que es lo que voy a explicar, es que si se dan cuenta, cuando es malla, el mejor amigo de malla es una fuente de corriente que esté en una sola rama, porque eso ya me define una corriente. Por su parte, el mejor amigo de nodos es al revés, es una fuente de voltaje que esté entre dos nodos, digamos, y que esté en solitario, porque esta ya me define el voltaje B4. O sea, ¿por qué? Esto vale 0, dije, ¿no? Y esto de aquí es B4. Pero yo tengo esta fuente que si yo mido con un tester, imagínense, y deberían ya haber usado un tester llegado a este punto de la carrera, creo. Ok, si agarro un tester y mido entre este punto y aquí, ¿no? La pinza roja la coloco acá y la negra aquí abajo, me va a medir 3 voltios, obviamente es 3 voltios. Pero esos 3 voltios va a dar lo mismo que si yo agarro la pinza en este punto y en este punto. Porque es lo mismo, fíjense, este negativo llega hasta este nodo y este positivo llega a este nodo. O sea, aquí hay B4, según, bueno, como es una fuente independiente que está solitaria, yo puedo decir fácilmente B4 vale 3 voltios. Y eso aplica, recuerden, a siempre que que yo esté haciendo análisis de nodo y tenga una fuente de voltaje entre dos nodos, solamente entre dos nodos, ¿no? No podría hacer eso, o sea, no puedo hacer eso aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí al medio. Aquí cuando está al medio y tengo fuente de voltaje, hago supernodo. De la misma manera que aquí cuando la fuente de corriente está entre dos mallas, hago supermalla. Solamente cuando la fuente afecta a una sola rama, en el caso de mallas corriente, en el caso de nodos de voltaje, cuando afecta a una sola rama, entonces yo puedo hacer esto, ¿no? B4 son 3 voltios. Ok, pero yo tengo... entonces ya tengo que B4 son 3 voltios. Yo puedo ir reemplazando en las ecuaciones que ya tenía anteriormente B4. Esta ecuación de aquí, entonces, ¿cómo me quedaría? 88B1 menos 48B2 menos 70B3. Ahora, esto es 30 por 3, ¿no? Porque B4 estamos viendo que son 3 voltios. 30 por 3, 90. Ahora, 90 positivo, como ya es un número, lo voy a pasar a otro miembro a restar, ¿bien? Sería 1200 menos 90, 1110. Esta sería realmente mi ecuación. Esta de acá ya. Ahora, tengo 3 incógnitas, y 1, y 2, y 3. Tengo 3 incógnitas, y 1, y 2, y 3. O sea, porque ya conozco el voltaje en 3, y el voltaje 4, este otro de aquí abajo, que creo que era el 5, en un inicio. A ver, no, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, si era el 5,
es mi nodo de referencia. Sé que vale 0. O sea, en realidad solamente tengo 3 incógnitas. B1, B2 y B3. B4 ya lo conozco y B5 es igual a 0. Pero me falta una ecuación. ¿De dónde la saco? De el supernodo. Fíjense el supernodo. Del supernodo voy a decirle. B2, B3. Y aquí lo voy a tener que borrar un ratito. Este voltaje, esta fuente de 12 voltios, ¿no? Tiene que ser igual. Porque ¿qué quiere decir esa fuente? Lo mismo. Si yo agarro tester, pinza aquí y pinza aquí abajo, me va a medir 12 voltios. Pero eso es porque la diferencia de potencial entre B2 y este B3 tiene que darme 12 voltios, por fuerza, porque la fuente aquí me indica que es de 12 voltios. O sea, B2 no vale 12 voltios y B3 tampoco vale 12 voltios. Es la diferencia de esos dos que vale 12 voltios. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir, para el positivo, ¿cuál va a ser positivo? El que está con el positivo de la fuente. ¿Cuál es el nodo que está al positivo de la fuente? B2. B2 menos el que está en el negativo de la fuente, B3. Eso tiene que darme 12 voltios. De ahí es donde yo saco mi ecuación número 3. Ya tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas, porque B4 ya lo conozco y el otro nodo es mi nodo de referencia 0. Y ahí terminaría el ejercicio, digamos, porque es solamente plantear las ecuaciones. Bien, nada, aquí era sí o sí conocer supermallas y supernodos, que ya lo hicimos. Y con el ingeniero igual lo han hecho muchas veces, entonces. Lo único que es largo, ¿no? O sea, a ver, yo lo explico pasito por pasito y explicando y voy lento porque mi tableta no me permite escribir muy rápido tampoco, peor cuando grabo, pero, a ver, yo dije que eran las 1:30 cuando empezamos esto, ya casi son las 1:50, 20 minutos, ustedes deberían haberlo podido hacer en menos de 20 minutos, ¿no? Igual entiendo que el tiempo era corto, chicos, no se crean que me estoy burlando de ustedes, la verdad es que el tiempo era corto, el examen era larguito como tal. Vamos al último ejercicio, ¿ya? ¿Cómo hago para...? Allá. En el último solo te pide la ecuación de control, ¿no? No te pide resolver el circuito, creo. No, las ecuaciones de control que son básicamente ya las ecuaciones, ¿no? Entonces, no había que resolver, sí, eso es cierto. Igual en el anterior no había que resolver, ¿no? Entonces, bueno. Considera el circuito y la asignación de corrientes en malla. Ya me está diciendo el ejercicio trabaja con malla, lo cual a mí me alegra porque me gusta trabajar con malla. Entonces, bueno, empezamos, ¿no? Malla 1. Malla 1 que va a ser igual. Para empezar, puedo trabajar aquí en la malla normalmente, tengo fuentes de voltaje que me ayudan en el método de mallas y tengo resistencias, no hay problema. Entonces empiezo. Esto sería 150 por IA menos IB, ¿no? Más 200 IA menos IC. Eso es igual a la fuente. La fuente, su polaridad acompaña el sentido de corriente, sí, ¿no? Porque el sentido de corriente de esta fuente va a ir hacia allá, que acompaña a IA, entonces es positivo 33 voltios. Aplico álgebra, ¿no? 150 por IA menos 150 por IB más 200 IA menos 200 IC igual a 33. IA e IA tengo dos veces, 200 más 150 es 350 IA menos 150 IB menos 200 IC es igual a 33. Entonces ecuación 1, perfecto. Malla 2. Lo mismo, ¿no? A ver, tengo una fuente dependiente, vamos a ver cómo arreglar eso. Resistencia, analicemos resistencia. 150
Vamos a lo más directo, ¿no? 150 IB menos 150 IA, ¿no? Para no estar haciendo esta primera parte que después de muchos ejercicios yo creo que ya queda claro, ¿no? Más la siguiente es de 160, que está en una sola rama, que es la que acompaña a IB. Entonces 160 IB. Por eso que le decía, chicos, que la clave es la práctica. Hacerlo lo más rápido posible. Un Oh, momentito. sí, disculpa que te corte. Sí, sí. Entonces, en esa que dice considera el circuito, no solo, o sea, tenías que resolver las ecuaciones, porque yo pensé que solo tenías que hacer las ecuaciones de control, ¿no es? Es decir, el Bx y X, digamos, el choque de ambas nomás. Pensé que tenías que hacer eso nomás. O hay que hacerlo todo, igual todas las ecuaciones de todo el circuito. Lo ideal es presentar todas las ecuaciones. Ahora, eso de las ecuaciones de control, creo que sí, no solamente eso. Sí, Es que porque el ingeniero le llama ecuación de control a esa partecita nomás que marcaste, a ¿no? las que representan, digamos, Bx e Sí, IDX. sí, solo a eso, digamos. Yo pensé Ah, que era eso, bueno. No, 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 no a ver, sé. es que yo tampoco me acuerdo bien porque, a ver, sinceramente, ¿no? Yo preferiría hacerlo todo para tenerlo todos los datos, pero sí, creo que a este se le llama ecuaciones de control, no recordaba yo muy bien. Pero a ver, se pueden hallar fácilmente, ¿no? Vamos a hacerlo aquí al ladito. Bx, ¿cuál que la idea es representar esa Bx no como Bx, sino en función de las incógnitas IA y B e IC, ¿no? Que son las que trabajo dentro del método. Entonces me fijo, Bx, ¿no? Va a ser, a ver, Bx es por ley de Ohm, ¿no? 150 por la corriente que atraviesa a esta resistencia, ¿no? Que estoy viendo por la polaridad que me está indicando aquí, veo que esa corriente va en este sentido, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué corriente está atravesando esa resistencia? La estaría atravesando IB, que es porque la acompaña, ¿no? Menos IA, que se lo opone. Entonces, BX, que era lo que iba a hacer, digamos, aquí después en los cálculos, no le voy a llamar yo, o sea, dentro de las ecuaciones con las que trabajo en el método, no uso yo Bx, sino que yo uso 150 IB menos 150 IA. Ecuaciones de restricción yo las conocía que se llamaba, o ecuaciones, eso, de restricción o ecuaciones bueno, como sea. Es lo mismo, de control o de restricción. Eso para Bx, ¿no? Este es el valor que yo estaría usando en las ecuaciones. 150 IB menos 150 IA. Y X, ¿no? Porque la otra variable, la otra incógnita sería X. Y X es más sencillo. Y X me indica que la corriente va en este sentido. ¿Qué quiere decir? Que IX va a ser en función de mis incógnitas IA y B y C, va a ser. ¿Quién la acompaña? IC, ¿no? IC va así. Entonces es igual a IC menos la que se opone, IB. Y ese sería su valor. O sea, IX vale IC menos IB. Y ya tengo esas incógnitas en función de las variables que yo uso dentro del ejercicio. Y si es como dice el compañero, que a estas ecuaciones el ingeniero llama las ecuaciones de control, era solamente definir esas dos ecuaciones, nada más. Disculpa, Ausi, igual ahí tengo una duda. Ujú, sí, sí. En el donde está el IX pusiste IX, IC menos IB, ¿no ves? Ujú. El IC no sería ya esa 12IX que está yendo, es que yo igual hasta ahí llegué y me chipé yo mismo. O Claro, sea, IC no sería 12IX, ¿no es? O IC como, podrías cambiarlo como 12IX. Ahora, el menos o mantengo el signo positivo. menos está bien tu análisis porque esta estaría en contra de IC, ¿no? Ah, ya, ya. Pero Sí, la sí. idea es dejar estos valores Bx e Ix en función, como digo, de IA y BIC. Vos podrías hacer sí, Ix igual a, vos decís, IC es menos 12IX, ¿no? Ah, cambia el signo entonces, ¿no? Porque está yendo en contra. Cambia porque va en contra, Ah, menos ya, ya. IB.
Ahora, bueno, sí se puede hacer porque va a quedar lo... A ver, vos podrías ahora decir menos 12y pasar al otro lado a sumar, ¿no? Sería 12 más 1 sería 13 y x, ¿no? Es igual a menos ib. Y ya podrías despejar vos y x va a ser igual a eh, menos sobre 13. O sea, está mucho mejor porque ya dejas ix solamente en función de una sola variable que sería ib. Se puede. Es correcto, digamos, hacer eso. Ahora, lo que me hace pensar esto acá, ¿no? De 64 voltios, si había manera de simplificarlo más, eh, pero creo que en ese punto no. Creo que esta ecuación sí o sí quedaba aquí solamente. No sirve de nada que yo ahorita coloque. No, no puedo hacer nada, ¿no? No, porque es voltaje, no, Es estamos voltaje, sí. haciendo Sí, normal, estamos haciendo por normal. corriente. Sí, ahí quedaba. Es decir, probablemente sí, y aquí ahí yo estaba fallando. La respuesta correcta era esta, ¿no? Lo que quería ver el ingeniero. Aunque en teoría esto no está mal, ¿bien? Solamente que no está simplificado a su máximo. Su máximo sería esto de acá. Y era eso, ¿no? En teoría, si estas son las ecuaciones, si él le llama ecuación de control a estas ecuaciones, bueno, yo les llamaba ecuaciones de restricción, como digo, porque son los valores o son las ecuaciones que son eso, son restricciones del circuito. Cuando son fuentes dependientes, ¿no? Tienen sus restricciones. O sea, esta fuente no puede valer cualquier cosa. Tiene que valer sí o sí en función de Bx. Por eso es una restricción al circuito. Entonces, bueno, era así. ¿Ya? Era esto. Por lo demás, ya teniendo estos de aquí, ustedes podrían, o sea, si ahorita seguíamos haciendo por malla, me voy a topar aquí, por ejemplo, que yo hubiera, por ejemplo, ¿no? Para que me entiendan, no lo voy a acabar porque no es necesario, pero, qué sé yo, más sería esto 140, aquí sería en IB menos IC, ¿no? IB menos 140 IC. Y aquí, ¿qué haría? Analizar la fuente. Es una fuente dependiente y yo no me quedaría de otra que poner menos 64BX, ¿no? Pero yo no puedo poner BX porque en mis ecuaciones no entra esa incógnita. Entonces debo hallar otra forma de definir BX que esté definida por mis incógnitas de la ecuación, ¿no? Entonces ya lo tengo aquí. Sería nomás reemplazar BX por esto de aquí. Entonces en vez de BX yo colocaría aquí abajo, lo voy a colocar acá abajo para que se entienda, menos 64, 150 y B, menos 150 y A, operar y ya dejarlo todo en función a solamente esas ecuaciones, ¿no? Esa era la idea, bueno, si se tuviera que hacer todo, ¿no? Pero en el caso creo que bastaba con llegar hasta aquí. Y bueno, esas eran las respuestas, chicos, eran estas. Era esto, eran esas de ahí, eran esas, y era esto, ¿no? Que aquí ya comprobamos con el compañero, que es lo único que se ha dignado en participar, que al menos la corriente le daba igual y la potencia tenía que darles eso. No sé si aquí, bueno, sería que revisen ustedes si les dan estos valores. Y era esto. Bien. Ahora voy a, bueno, aquí quedaría la resolución del examen, voy a dejar de grabar ya.